En 1939, miles de mujeres desaparecían tras las rejas de Ravensbrück, el campo de concentración nazi más atroz solo para mujeres. Torturas médicas, ejecuciones masivas, hambre deliberada. Más de 130.000 prisioneras, la mitad nunca vistas vivas otra vez. ¿Qué pasaba realmente dentro de esos barracones? Bajo un cielo gris del norte en 1939, largos edificios de madera se convirtieron en el hogar de los primeros prisioneros de Ravensbrück. Este campamento lejano fue construido al borde de un bosque pantanoso a unas 50 millas al norte de Berlín. Se suponía que sería el mayor campo de concentración para mujeres del Tercer Reich nazi. Durante los siguientes 6 años, el campo crecería cada vez más. Se extendió a través de los bosques con altas cercas y torres de vigilancia. Al final, albergaría a decenas de miles de mujeres y niñas de toda Europa. Dejó detrás una terrible historia de horror y supervivencia. Ravensbrück comenzó porque los líderes nazis querían controlar la sociedad a través de un sistema de campos de concentración en rápida expansión. Después de que Adolf Hitler llegara al poder en 1933, el gobierno nazi utilizó las SS para construir campos en toda Alemania. Las SS eran un grupo militar dirigido por Heinrich Himmler. Construyeron estos campos para encarcelar, castigar y matar a las personas que no les gustaban. A finales de la década de 1930, los campos que ya existían estaban demasiado abarrotados. Los líderes nazis vieron que necesitaban un lugar especial solo para prisioneras. Por orden de Himmler, las SS comenzaron a construir un nuevo campo de concentración solo para mujeres en 1938. Lo construyeron cerca del pueblo de Ravensbrück, a unos 90 kilómetros al norte de Berlín. Eligieron este lugar porque estaba lejos de otros lugares, pero lo suficientemente cerca de Berlín. Esto facilitó la gestión del campo y el transporte de prisioneras. El campo se inauguró en mayo de 1939 y rápidamente se convirtió en el centro principal de muchos campos más pequeños. Durante los siguientes 6 años, más de 130.000 mujeres y niños fueron encarcelados allí, junto con miles de hombres. En su primer año, las prisioneras provenían de otro campo de mujeres que había cerrado. Desde el principio, Ravensbrück fue diseñado casi en su totalidad para prisioneras femeninas. Un área separada para hombres se agregó más tarde, en abril de 1941. A mediados de 1942, construyeron un campo cercano para niñas adolescentes. Al principio, el campo contaba con solo unos 18 edificios y podía albergar a unas pocas miles de personas. Para 1943, construyeron un lugar para quemar cadáveres en los terrenos del campo. Para 1945, incluso construyeron una cámara de gas rudimentaria. Originalmente estaba diseñada para alrededor de 6.000 prisioneros, pero a pesar de su pequeño comienzo, Ravensbrück llegó a albergar a más de 36.000 prisioneros al final de la guerra. Los nazis llenaron Ravensbrück con las personas que más odiaban o temían. Desde los primeros grupos de prisioneros, albergó a hombres y mujeres etiquetados como problemáticos, enemigos políticos y otros. Los registros de las SS enumeran los tipos de prisioneros. Prisioneros políticos, personas a las que llamaban antisociales, gitanos, judíos, testigos de Jehová y otros etiquetados como criminales o perezosos. A medida que la guerra se extendía, mujeres de toda Europa fueron enviadas a Ravensbrück. Para 1942,
y 1943 grandes grupos llegaron de Polonia y de la Unión Soviética que los nazis habían ocupado. Eventualmente, prisioneros de más de 30 países llegaron. Los grupos más grandes eran mujeres polacas y ciudadanos soviéticos, junto con alemanes, austriacos, húngaros, franceses y muchos otros. Entre ellos había luchadores de la resistencia, trabajadores forzados, gitanos, judíos y personas religiosas. Eran una mezcla de todos los pueblos que los conquistadores de Europa consideraban inútiles. Los comandantes de Ravensbrück eran oficiales de las SS traídos de otros campos. El primer comandante sirvió brevemente en 1939. Fue seguido por el capitán de las SS Max Kogal a principios de 1940 y luego por Fritz Surin desde agosto de 1942 hasta la caída de la Alemania nazi. Surin se volvió conocido después de la guerra. Un tribunal francés lo declaró culpable de crímenes de guerra y lo ejecutó en 1950. Cada comandante supervisó un grupo que incluía un departamento político, un médico del campamento y guardias. La mayoría de los guardias eran mujeres entrenadas como supervisores en Ravensbrück. A lo largo de la historia del campo, miles de guardias femeninas de las SS trabajaron allí. Desde las primeras llegadas, el mensaje era claro. Este lugar era un mundo aparte. Era una sociedad dura, con reglas crueles donde las prisioneras estaban medio desnudas, hambrientas y asustadas. No tenían poder en absoluto. La vida diaria en Ravensbrück era un lento deslizamiento hacia el sufrimiento. Las prisioneras se despertaban al amanecer para brutales llamamientos en el patio de grava. Permanecían en pie durante horas mientras los guardias contaban cada cuerpo. La nieve del invierno crujía bajo sus pies. El polvo del verano llenaba el aire. La comida era muy escasa. Una sopa aguada y una delgada rebanada de pan negro dejaban a cada mujer muy delgada. Muchas simplemente se desvanecían de hambre. Las enfermedades y los piojos estaban en todas partes en los edificios abarrotados. Esto propagaba fiebre y muerte. Una sobreviviente recordó que después de un tiempo nunca aceptaban ayuda y no se atrevían a acercarse a ninguna aldea. Incluso fuera de la cerca de alambre, el miedo y la debilidad mantenían a las prisioneras atrapadas. La doctora Doris Maza, una médica del campamento, me escribió más tarde que eventualmente uno desea estar solo en lugar de siempre estar rodeado de personas. Esta quieta declaración muestra cómo la vida allí destruyó el espíritu humano. Las mujeres fueron obligadas a trabajar sin cesar. Al principio, las primeras prisioneras ayudaron a construir el propio campo. Para 1942, las SS hicieron que las prisioneras de Ravensbrück fabricaran suministros para la guerra. Dentro de los muros creció un complejo fabril donde las prisioneras realizaban trabajos de fábrica y labores de maquinaria. Incluso los trabajos considerados apropiados para mujeres se convirtieron en trabajos brutales. Cosían uniformes para el ejército, tejían ropa, tejían mantas o ataban cuerdas en equipos bajo la atenta vigilancia de los guardias. Una empresa gestionaba 20 talleres fuera del campo desde 1942, donde prisioneros encadenados trabajaban en piezas eléctricas. Estos trabajos desde el amanecer hasta el anochecer con poca comida rompían muchos cuerpos. Las mujeres que ya no podían trabajar eran separadas y a menudo olvidadas. Debajo de todo esto había una violencia constante. Las guardias de las SS recorrían todos los pasillos de los cuartos de dormir y del piso de la fábrica. Algunas recién llegadas a las SS decoraban el campo con puños blancos y cuellos elegantes.
Pero esas decoraciones no podían ocultar la crueldad. La brutalidad parecía normal. Una sobreviviente recordó que algunas prisioneras jugaban un triste y pequeño juego. Apostaban sobre qué tan rápido una nueva guardia femenina perdería toda bondad y se uniría a la brutalidad. Era ampliamente conocido en Ravensbrück que las guardias más violentas eran valoradas por las SS. Se las veía como las más probadas entre las SS. Como dijo más tarde un testigo, muchas guardias disfrutaban de sus roles. María Mandel, una líder de las SS, diría más tarde con total honestidad que no veía nada malo en el trato brutal del campo. Otra joven guardia, Irma Kraka, forjó su reputación de crueldad aquí mismo. Llegó a Ravensbrück a los 18 años y aprendió el trabajo de supervisora. Más tarde, en Auschwitz, se hizo conocida como la hiena de Auschwitz. El hambre también se convirtió en un arma. Las SS recortaron las porciones de comida a niveles de inanición a finales de 1944, durante el colapso final de la Alemania nazi. Incluso los vertederos se convirtieron en una fuente de sobras. Y aún así, miles murieron de hambre. Cualquier signo de debilidad podría significar golpizas o algo peor. Era común que las guardias descargaran su ira de manera violenta. Un escritor señala que las supervisores a veces lanzaban tijeras a las mujeres obligadas a coser. Les gritaban si tropezaban con un punto. Un solo empujón de tijeras o una bofetada podía hacer brotar sangre en esos rostros delgados. El campamento no tenía piedad, como escribió más tarde un historiador británico. Con el tiempo, uno desea estar solo o muerto. Esto fue dicho por la doctora Maza, y captura como Ravensbrück les quitó a las mujeres la esperanza. Rodeadas de máquinas y cercas, las prisioneras formaron sus propios grupos secretos. Las prisioneras provenían de muchos orígenes diferentes, pero aquí encontraron una humanidad compartida. Encontraban escondites para patatas robadas, robaban momentos para cantar canciones prohibidas y compartían una reconfortante taza de sopa caliente a la luz tenue de los edificios. Las historias describen pequeños actos de bondad. Una mujer insertaba una corteza extra de pan en la manta de otra. En los bloques de mujeres, las prisioneras jóvenes a menudo cuidaban de las más viejas y enfermas. Susurraban consuelo como cartas secretas en esta comunidad de sufrimiento. Como lo expresó una sobreviviente, las amistades y la hermandad se convirtieron en un salvavidas. Una científica llamada Germaine Tillian, que sobrevivió a Ravensbrück y escribió sobre ello, habló conmovedoramente de la amistad notable que se formó entre las prisioneras. Ante la crueldad planificada, esta unidad fue un acto de rebeldía silenciosa. Ravensbrück era, en su esencia, una máquina de matar. Incluso antes del final de la guerra, las SS la utilizaron para llevar a cabo asesinatos en masa y actos terribles. En lo profundo de la documentación del campamento, había un sombrío registro de vidas finalizadas. En 1941, los nazis comenzaron a enviar a sus primeras víctimas de Ravensbrück a las cámaras de gas de un programa de eliminación. Las prisioneras judías, consideradas no aptas para el trabajo, fueron enviadas a centros de eliminación. Uno de esos traslados fue a un lugar donde cientos fueron gaseados en hornos. Al mismo tiempo, se estableció otro programa de eliminación. Las prisioneras de Ravensbrück, que estaban enfermas o discapacitadas, fueron marcadas en secreto y asesinadas en nombre de eutanasia. Decenas de miles pasaron por las puertas del campamento, pero como señala un historiador, decenas de miles fueron asesinadas. Murieron de hambre y enfermedades, o fueron fallecidas en experimentos médicos. En otras palabras,
Aproximadamente la mitad de las mujeres que vinieron aquí nunca llegaron a la libertad. Incluso dentro de los muros del campo, la muerte era común. A partir de 1941-42, las ejecuciones por fusilamiento se volvieron rutinarias. La alta pared de concreto detrás de los edificios del campo fue el sitio de innumerables fusilamientos. Las prisioneras eran alineadas con bloques de madera debajo de sus barbillas, nunca volviendo a levantarse. Las que caían bajo el fuego de los rifles terminaban en fosas comunes, fuera del campo. Los experimentos médicos fueron otra arma mortal. En el bloque hospitalario, los médicos de las SS realizaron torturas indescriptibles bajo el pretexto de la investigación. Karl Gebhardt, el cirujano personal de Himmler, llegó a Ravensbrück para conducir experimentos en piernas heridas. Deliberadamente rompería o cortaría los huesos de las prisioneras, infectaría las heridas con bacterias, tétanos, gangrena y suciedad, y luego probaría diversas drogas para demostrar que eran inútiles. Las mujeres que tuvieron las piernas destrozadas a menudo tenían vendajes sucios e instrumentos no limpios presionados en su carne. Muchas se desangraron en la mesa. Aquellas que sobrevivieron vivieron con dolor y discapacidad de por vida. Gebhardt incluso intentó cortar y mover extremidades entre trabajadores esclavos y soldados alemanes heridos. Su principal ayudante, la Dr. Hertha Oberhäuser, fue más tarde condenada en Nuremberg por su papel en estos experimentos humanos. En 1943 y 1944, las inyecciones cambiaron, pero no las víctimas. Se administraron venenos químicos bajo el pretexto de inyecciones de vitaminas. Y a las prisioneras embarazadas se les sometió a experimentos para hacerlas incapaces de tener hijos. En total, hasta 40.000 prisioneros murieron en Ravensbrück por inanición, enfermedad, tortura, fusilamientos, inyecciones letales y gaseamientos. A finales de 1944, a medida que el Ejército Rojo se acercaba, las eliminaciones se aceleraron. Las SS establecieron una cámara de gas temporal en un cobertizo de madera junto al lugar donde quemaban cuerpos. Entre enero y abril de 1945, casi 5.000 a 6.000 mujeres y alrededor de 100 de los hombres del campo fueron asesinados allí. Inhalaron gas venenoso a través de conductos improvisados y fueron quemados en hornos. Incluso en sus últimos actos horribles, Ravensbrück mantenía un orden. Las nuevas llegadas, a menudo mujeres polacas de Auschwitz y otros campos, estaban exhaustas y medio desnudas. Un dibujo de un sobreviviente titulado Llegada muestra a cientos de figuras acurrucadas entrando por la puerta principal. Horas más tarde, otro dibujo muestra a muchas colapsadas en el suelo, demasiado débiles para mantenerse en pie. El destino de estas nuevas prisioneras dependía de una selección aleatoria. Aquellas que parecían lo suficientemente saludables eran enviadas a trabajar. El resto, los ancianos, los muy jóvenes, los enfermos, eran llevados a las duchas y nunca regresaban. Al final, la selección fue casi continua. Una camioneta reclamaba a una docena de mujeres ancianas del hospital cada día para una ejecución rápida. En los últimos meses, desesperados, los funcionarios mantenían listas de los muy enfermos solo para poder marcarlos para la muerte. Cuando Zorin ordenó a todos que se marcharan, dejó atrás a 2.000 mujeres muy enfermas que no podían marchar. El Ejército Rojo encontró sus cuerpos apilados en el hospital del campo como prueba.
En medio de esta pesadilla diaria, pequeñas chispas de humanidad y resistencia brillaban. Las mujeres de Ravensbrück nunca renunciaron a su voluntad de resistir. Se formaron redes secretas a través de edificios y nacionalidades en francés, polaco o alemán. Las prisioneras pasaban mensajes en trozos de papel. Dañaban el esfuerzo bélico siempre que podían, cosiendo errores en los uniformes, mezclando herramientas rotas en las líneas de ensamblaje y escondiendo piezas de metal en los baños. Un grupo organizó en secreto una pequeña ópera completa con música y letras para cantar en susurros durante breves momentos de tiempo libre. Otro grupo guardó cuidadosamente algunos frascos de mermelada ahorrados durante años, intercambiando una cucharada en secreto por una sonrisa cálida. Algunas prisioneras mostraron un valor notable. Muchas de las 130,000 prisioneras femeninas del campo eran a su vez luchadoras. Esas mujeres habían combatido a los ejércitos de Hitler con armas o sabotajes en sus hogares, y aún aquí se negaron a quebrarse. Las mujeres francesas organizaron celdas secretas bajo las narices de las SS. Un caso notable fue el de Geneviève de Gaulle-Antonius, la sobrina de 19 años de Charles de Gaulle. De Gaulle-Antonius había trabajado en la resistencia francesa y fue capturada en 1943. En Ravensbrück contaba a sus compañeras prisioneras sobre la promesa de victoria de su tío. Difundió en secreto noticias de los avances aliados y susurró esperanza de un edificio a otro. Su presencia fue un punto de reunión. En palabras de un historiador, fue increíblemente importante para mantener el espíritu de las mujeres francesas allí. Incluso en el infierno del campo, compartir esas palabras mantenía viva la idea de que el mundo exterior estaba luchando. Las prisioneras polacas, muchas de ellas jóvenes estudiantes, mantuvieron su dignidad nacional. Cuando los nazis llegaron con mujeres polacas que habían sido capturadas en Varsovia, tras el levantamiento de 1944, las mujeres polacas del campo las hicieron amigas y les contrabandeaban comida extra. Temiendo lo peor, algunas de las mujeres de Varsovia habían sido fotografiadas en secreto en Ravensbrück. Esas imágenes, encontradas después de la liberación, siguen siendo algunos de los pocos registros fotográficos de la vida cotidiana en el campo. Y luego estaban los actos silenciosos de unidad. Mujeres mayores enseñando a las más jóvenes cómo sobrevivir. Mujeres embarazadas cuidándose unas a otras en el dolor y compartiendo mantas para abrigarse. Después de que Ravensbrück fue liberado, las sobrevivientes hablarían de cómo se llamaban hermanas unidas por su ordeal. Como escribió más tarde la científica Germaine Tillian, incluso en medio del terror, la amistad notable echó raíces. En un lugar diseñado para quitar la humanidad, estas mujeres habían devuelto la humanidad entre sí, convirtiéndose en cuidadoras, madres y amigas de completos desconocidos. A medida que la Alemania nazi colapsaba en la primavera de 1945, los días de Ravensbrück estaban contados. Por orden de Himmler, los guardias se preparaban para vaciar el campo. A partir de abril de 1945, las SS arreglaron el traslado de aproximadamente 7.500 prisioneros debilitados, en su mayoría mujeres francesas, noruegas y polacas, para ser trasladados bajo la protección de la Cruz Roja a Suecia, Suiza y Francia. Los autobuses blancos del conde sueco Folke Bernadotte trasladaron a algunas de estas sobrevivientes a través del Báltico. Para quienes permanecieron, Göring ordenó una marcha forzada. Alrededor de 20.000 prisioneros, mujeres, niñas y algunos guardias
fueron enviados al oeste en marchas de muerte hacia los bosques. El 30 de abril de 1945, las tropas soviéticas finalmente llegaron a Ravensbrück. Encontraron a unas 2.000 prisioneras enfermas o moribundas dejadas atrás en el hospital. La mayoría de ellas estaban tan delgadas que apenas podían ser reconocidas. Unas pocas docenas de los guardias nazis del campo fueron alineados y entregados a los soviéticos. En otras partes, muchos guardias huyeron silenciosamente o se ocultaron. El Ejército Rojo tomó el control, liberando a los prisioneros restantes. Debido a que Ravensbrück fue desocupado tan tarde y porque cayó detrás de las líneas soviéticas, pocos reporteros occidentales documentaron el momento. En película tras película de la liberación nazi, las imágenes en blanco y negro de Ravensbrück a menudo faltan. Sin embargo, los sobrevivientes recuerdan. Para quienes sobrevivieron al campo en sí, la ordeal fue solo la mitad. Muchas mujeres liberadas estaban demasiado débiles para cuidarse a sí mismas. Semanas después de la libertad, cientos murieron de enfermedad y agotamiento. La doctora Doris Maza se recuperó solo lentamente. Ella y otras pasarían años recuperando el peso y la fuerza suficientes para caminar. Las cicatrices mentales fueron profundas. El recuerdo de los gritos en la noche y el montón de cadáveres en el patio atormentaría a las sobrevivientes durante décadas. En los meses posteriores a la guerra, las exprisioneras se enteraron de que algunas de sus amigas no habían tenido tanta suerte. Cuando Maza finalmente llegó a Ginebra en el verano de 1940, ella y otras lloraron la pérdida de quizás decenas de miles de compañeras prisioneras de Ravensbrück que habían muerto o sido asesinadas. El mundo, sin embargo, comenzó a hacer frente a lo que ocurrió aquí en Nuremberg y luego en juicios posteriores. A los ex trabajadores de Ravensbrück se les consideró responsables. Karl Gebhardt, el médico del campo, fue declarado culpable de crímenes de guerra y condenado a muerte. Fue ahorcado en 1948. Herta Oberhäuser, la única mujer juzgada en el juicio de médicos de Nuremberg, recibió 20 años de prisión. El comandante del campo Fritz Sürin fue enviado a Francia, juzgado y ejecutado por fusilamiento en 1950. Irma Gress, cuya crueldad se forjó en Ravensbrück y Auschwitz, fue juzgada por los británicos y ahorcada a los 22 años. Muchos guardias menores fueron capturados por soviéticos o estadounidenses. Algunos desaparecieron en el caos de la posguerra, mientras que algunos, como María Mandel, fueron capturados y castigados más tarde. En las décadas siguientes, Ravensbrück se desvaneció de la memoria general, ensombrecido por los campos más grandes de Auschwitz y Bergen-Belsen. Pero su historia vivió a través de las voces de los sobrevivientes. Estas mujeres hablaron, escribieron y testificaron. La prisionera francesa Charlotte Delvaux dedicó gran parte de su vida a escribir sobre Ravensbrück y Auschwitz. Sus historias preservan las verdades personales de la experiencia en el campo. Germain Tillian publicó relatos de Ravensbrück en las décadas de 1950 y 1970, asegurándose de que los historiadores y las nuevas generaciones no olvidaran. En 1973, escribió sobre la amistad entre prisioneros y el deber moral de recordar todo para no ser abrumados por tales eventos. Hoy, las ruinas de Ravensbrück son un memorial. Un letrero de entrada da la bienvenida a los visitantes en campos tranquilos donde una vez estuvieron las torres de vigilancia. Exhibiciones muestran las pocas fotografías y objetos restantes. Un zapato quemado, una cuchara desechada, una estrella de David de un vestido de prisionera.
visitas guiadas cuentan cómo decenas de miles de mujeres y niñas pasaron por aquí. En 2015, por ejemplo, los historiadores contaron 30.000 prisioneros registrados, incluidos 41.500 polacos, 28.000 soviéticos y miles de Francia, Hungría y Alemania. Los nombres de aquellos que murieron, al menos 30.000, según estimaciones cuidadosas, son conocidos por los estudiosos. Pero cada nombre es una historia. Más de 70 años después, Ravensbrück sigue siendo un aula seria. Este lugar nos plantea preguntas, dice un guía en el Museo del Memorial. ¿Cómo podrían los seres humanos hacer esto unos a otros? ¿Qué significa que el campo tuviera solo mujeres de un lado y guardias femeninas del otro? La respuesta reside no solo en las creencias nazis, sino en las elecciones cotidianas tomadas aquí. Las guardias eligieron la crueldad. Las prisioneras a menudo eligieron la compasión. A la sombra de ese alambre de púa, pequeños actos de bondad o desafío se convirtieron en heroicos. Como reflexionó una sobreviviente, incluso en medio de la crueldad, las personas deben seguir siendo personas. Una demanda simple frente al horror del campo. Ese espíritu de humanidad puesto a prueba en los tiempos más oscuros es el verdadero legado de Ravensbrück.